Ahí no están mis voceros, sí están mis voceros. Voy a escribirles aquí. Chicos, estamos en línea. Muy bien. Bien. Voy a irles contando mientras se nos van uniendo los demás. Estuve viendo los que me enviaron. Hay algunos que me están debiendo todavía su videíto. Los que lo enviaron, yo les cuento, genial, genial. Yo creo, confío en que ustedes se comparten el material entre ustedes, porque hay ahí muy buenos materiales. O sea, en serio, buenas explicaciones, buenas investigaciones, buenas opiniones. Yo estuve viendo y hay cosas bien interesantes, ¿no? Así que, mis queridos, espero de verdad, de corazón, que ustedes estén formando red. Yo siempre les digo, ¿no? Uno de los objetivos de todo este proceso es formar red, ¿no? Que nos conozcamos, que sepamos que hay un gremio, que ese gremio trabaja en pos del bienestar de todos. Así que súper importante, mis queridos, que se compartan el material, se hagan amigos, se compartan sus contactos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que, bueno, algunos ya estuvieron por ahí en encuentro, ¿cierto? Otros vienen a su encuentro, ¿no? Entonces, que ustedes vayan pensando cómo realmente se puede hacer red. Necesitamos fortalecer este proceso, crean, lo necesitamos, ¿vale? Bien, ¿quién quedó pendiente? Déjenme, voy a abrir aquí de una vez. Eso, ayúdenme ahí con el ingreso de todos estos muchachos. Vamos a ver. Profe, qué pena Sí, interrumpirte. cuéntame. Profe, le habla Felipe William. ¿Es posible que me puedas compartir el número de ID de la llamada o el ingreso? Es que estoy en otro Sí. dispositivo y estoy teniendo problemas con el link. Ah, ok. Déjame ver. Es el mismo que hemos venido usando, pero claro, déjame ya mismo, ya mismo lo Te lo descargamos. agradezco. Claro que sí, claro que sí. Y entonces ya Y ahorita ahí me me devuelvo. disculpa, interrumpí. No, tranquilo, no te preocupes. Te preocupes. Copiar vínculo. Eso. Y ¿te lo pongo en el chat o te lo envío a través de los voceros que ellos Ah, tienen en el grupo? ya me lo enviaron por el grupo. Mil gracias, Ah, profe. no, con todo gusto, Muchas gracias. William, con todo gusto. Bien, por aquí hay una manito arriba, Luzda, y la de Willy, pero creo que era para eso. Entonces, si quieres, bájala, Willy, o si tienes algo más. ¿No? Bien, gracias. Luzda, cuéntanoslo todo, mi querida. ¿Cómo está, profe? Mi profe, qué pena Súper duro. molestarlo. Es que mira que tú me enviaste un comentario en la evidencia donde dice que debo mirarlo el tema de el video que no cumple con los criterios, profe, y pues yo te dejé una mensaje Sí. en el correo pues, para saber a qué te referías porque no entiendo. Entonces era para ver si me puedes colaborar con eso. Claro que sí. Bueno, te cuento, bueno, lo digo así abiertamente, entonces es que el link que me enviaste me abre otro video, me abre otro video, ¿sí? Entonces debes asegurarte, uno de los criterios que habíamos dicho era asegurarnos que el link hipervincula, ¿no? A, pues al video que desarrollaste, que filmaste, ¿sí? Ustedes recuerdan que yo les dije que se filmen, que abran ahí una cuentica en YouTube. Yo sugiero la cuenta en YouTube, si ustedes lo quieren hacer en MP4 o estos formatos también se puede, pero yo sugiero por el almacenamiento. Ustedes pueden almacenar en la nube y no tienen que llenar su dispositivo. Entonces, lo subes, copias el link y me lo envías, ¿vale? Porque a eso me refería con que no cumple, no abre. Y después lo copié y lo pegué en
Google directamente y me redireccionó a otro video completamente diferente. Entonces, para que porfa lo revisen, ¿vale? Lo Ah, bueno, mi revises. profe, gracias. Con el mayor de los gustos quería. Bien, ¿qué otra duda, pregunta, mis amigos? Cuéntenme. Dudas, inquietudes, preguntas, ¿no? Bien. ¿Cómo les fue con su evidencia? Aquí dice Andreita, yo. Bueno, Andreita, dale, cuéntanos. Sí, dime. No tienes audio. Vale, no hay problema. Si quieres, entonces lo escribes ahí en el chat, como no tienes audio y lo vamos leyendo. ¿Me podrías habilitar plataforma para enviar la evidencia? Uy, Andreita. ¿Alguien me recuerda hasta cuándo era la fecha de esa evidencia? Es que como pues llevamos 2 semanas ya, ¿no? Y tengo tantas fichas que no podría decir con exactitud nuestra fecha. Subiste la información que no era. Ok. Rayos. Bueno, el proceso ahí, mis queridos, es... em, ¿cómo se llama? ¿Qué título tiene la evidencia? Y ya miro aquí, el título como aparece, como la teníamos nosotros. Sí, eso, mira, y de una vez salimos de la duda aquí, ¿les parece? Porque el proceso, mientras tanto voy explicando a propósito de la pregunta de Andreita para todos, dale. La situación ahí es que cuando ustedes cargan una evidencia ya no es editable, ¿sí? Ahí de pronto a ustedes les sale un avisito, a nosotros sí nos sale, de pronto, por eso digo, de pronto a ustedes también les sale un avisito que dice, el aprendiz ya no puede editar esta evidencia. O sea, la cargaron y ¡pum! Eso se queda con cerrojo. Entonces, a nosotros nos llega el aviso y obvio, nosotros no podemos modificar su evidencia, lo cual me parece que es garante de sus derechos como aprendiz, ¿no? Porque pues, digamos que uno no le cayera como aprendiz, es solo un ejemplo, un mal ejemplo, pero que uno no le cayera bien a algún instructor como aprendiz y el instructor borró, cambió la evidencia o la modifica o así, nosotros tampoco podemos editar. Ustedes la cargan y nosotros solo podemos modo lectura, verla y darle la retroalimentación, eso sí podemos hacerlo, pero si ven que no se modifica la evidencia y darle aprobado o no aprobado. Eh, Así que siempre hacemos como mucho énfasis en cuanto a la evidencia, en los tiempos, en cuál es como la metodología de entrega o cuál es el formato que se va a desarrollar, todo esto, porque después es un gallito, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso de Andreita, que subió la información que no era? Debes enviar un correo a mí, yo en ese correo explicar específicamente de qué ficha eres, todos los datos, ¿no? Nombre, cédula, ficha, qué evidencia, qué fue lo que se presentó con esa evidencia y colocar un pantallazo. ¿Por qué? Porque ese correo yo lo uso como evidencia para solicitar en Sayuna, ¿sí? Que nos amplíen el plazo, o que ellos modifiquen, o que, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso debes enviarlo a mi correo. ¿M? Yo tomo los pantallazos del correo y hago el correo para Sayuna de solicitud, los agrego y ellos nos dicen cuál es el paso a seguir, ¿sí? Si ya se puede, no se puede, o hay que hacer alguna edición, o bueno, porque depende, cada caso es como diferente, ¿no? Entonces, ese sería el orden, Andreita, ¿vale? Sin embargo, si alguien me recuerda el nombre completo de la evidencia, la buscamos aquí. Déjenme ver, a ver. No, no lo tienen por ahí a la manito. Listo.
Eh, Oiga, no están mis voceros. ¿Dónde están mis voceros? Vamos a ver, no los veo. ¿Tatianita está? No. No. Paloma, Elvis. Ay, estos muchachos. Bueno, es que necesitaba saber, nosotros tenemos un cuadrito con ellos a propósito de las exposiciones, ¿no? Entonces, Janecita nos está preguntando sobre las exposiciones. Yo al inicio, Janecita, dije, me faltan algunas, ojo, me faltan algunas y es importante que las envíen, ¿vale? Así que los animo a los que faltan ahí para que se pongan de acuerdo con sus compañeritos y puedan hacer la evidencia, enviarla. Ahora bien, los que la enviaron, genial. O sea, yo sí les cuento, estaba diciéndolo acá y lo dije al inicio, chévere que se compartan ese material entre ustedes, porque la verdad hay muy, muy buen material ahí, ¿sí? Eso es bien importante. Y estaba diciendo justamente sobre la importancia de hacer red, ¿listo? De hacer red. Eso es bien importante. Que todo el trabajo que ustedes desarrollan se haga de manera mancomunada. Necesitamos fortalecer esto. ¿Listo? Bien. Decimos aquí, esta es la evidencia, es video de interpretación simultánea según especificidades, pero necesitaría el nombre completo, Andreita, ¿sí? Dime, Alan, querido amigo, cuéntamelo todo. Esa, muy bien, mire, aquí nos puso Alan el pantallazo, ¿sí? Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Lucy Caicedo, ¿de qué material habla? ¿Cómo así, mi querida Lucy? Abre micrófono, tranquila. Hola, instructor, buenas noches. ¿Cómo estás, querida? Bien, es que escucho de lo bien que hemos hecho el material, pero no sé exactamente cómo nosotros subimos tanto material. Entonces, ¿se refiere a las exposiciones? Sí, sí, Ah, mi ok, querida Lucy, que la ok. verdad, por eso decía muy buenos, muy... Yo estuve viéndolos, a pesar de que, obvio, pues de hecho dijimos que era un video cortico, máximo 7 minutos y todo esto. Hay unas muy buenas reflexiones. Hay algunos que usaron menos tiempo, la mayoría, sí, pero muy bien, a mí me parece chévere. Ojalá ustedes se lo compartan y puedan verlo entre ustedes. Entonces, para Andreita, te voy a leer, ya que pues nuestro querido Alan puso ahí ya la evidencia. Entonces, guía de aprendizaje 4, recuerden, dijimos documentos sobre plan de condiciones y requerimientos logísticos de la prestación de un servicio de interpretación y video de lengua de señas en el que realice la retroalimentación del servicio prestado. Fue muy interesante, fue muy interesante. Yo vi varios, tengo que contarles, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque dijimos que íbamos a manejar un ámbito que no fuera tan común, ¿no? ¿Recuerdan? Un ámbito que no fuera tan común. Y vi varios ámbitos poco comunes que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, les cuento así, uno era una interpretación de una clase de buceo, imagínense. Genial, ¿sí? Todos, pero ese yo dije, uff, genial, porque ¿cuándo, no? ¿Cuándo nosotros vamos a interpretar de pronto una clase de buceo? Entonces, esa era la idea, que hiciéramos ámbitos poco comunes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, alguien me escribió por ahí, yo interpreto en este ámbito, entonces quiero hacerlo a propósito del ámbito educativo que es desconocido para mí. Totalmente válido, porque pues para muchos de nosotros de pronto el ámbito educativo es común, ¿sí? Pero pues no para todos, mire, qué cosa tan interesante. Así que, qué bien, qué bien. Listo, mis queridos. Vámonos con, nosotros tenemos aquí pendiente. Si hay alguna otra pregunta, háganle, muchachos. Este es el momento porque, bueno, estamos acá, normativa, perfecto, tic-tac, es que estoy revisando, ¿no? El material, eso, ahí, ese está,
Perfecto. Vamos a ver este otro. Déjenme ver. Ah, perfecto. Sí. Bien, es que nosotros tenemos, como habíamos hablado, ¿no? Eh, varios temitas. Uno de esos temas bien clave es a propósito de ajustes razonables, ¿sí? Y entonces voy a mostrarles aquí, espérenme, mostrarles aquí, es que no me está dejando compartir. No los estoy viendo en este momento, así que si tienen alguna pregunta, tranquilos, abran el micrófono y me hacen la pregunta, porque estoy intentando abrir, no sé por qué no me proyecta la presentación si la tengo aquí ¿Profe, abierta. me escucha? Sí, sí, dime. Profe, mire, ya miré y ahí está el video tal cual, es el video de la evidencia. No entiendo por qué esto me dice que lo redirecciona a otro video que no tiene nada que ver. Sí, Andreita. No sé ahí. Si quieres, entonces envíame el link. ¿Tú tienes mi WhatsApp? No, señor. Anótalo y pues de una vez lo anotan todos el que necesite algo tranquilo. O sea, sí. Eso sí, no me llamen, pero sí escríbanme porque es que yo siempre estoy súper ocupado, entonces yo no contesto llamadas. Pero sí al WhatsApp, lo que necesiten, tranquilos. Es 300-167-3167. ¿Listo? Entonces ustedes Bueno, me profe, yo escriben. sé que sabe. Sí, sí, sí. Escríbeme, querida, y de una. Miramos. Bueno, Vale. Bueno, nosotros tenemos aquí. Es que no quiero. Voy a ser honesto. Es que estoy viendo aquí, yo sé que estoy siendo grabado y yo siempre digo cosas que no debería decir, pero bueno, es que estoy viendo acá la evidencia que sigue. Pero resulta que la evidencia que sigue requiere de dos conceptos, uno que vamos a trabajar hoy y uno que no se alcanzó a trabajar por o sea, hoy deberíamos estar en la clase que sigue, porque nosotros nos corrimos una clase debido a la inducción, ¿no? Entonces, voy a hacer algo que no debería hacer y es correr la evidencia una semana, ¿sí? Obvio, a mí me corresponde hacer la solicitud de ensayuna y bueno, todo esto, pero es para no mandarlos a hacer una evidencia con la información incompleta. No sería justo. Bueno, desde mi perspectiva, obviamente, me parece que lo correcto es que ustedes tengan la información completa y ahí sí ponerles la evidencia. Así que hoy les voy a explicar el tema, pero no les voy a mandar evidencia. ¿Listo? ¿Les parece? Y más bien le damos también el espacio a aquellos que todavía no me han enviado el videíto de la exposición para que lo envíen, el de la normativa. ¿Listo? Que eso es fundamental, queridos, fundamental. ¿Listo? Así que Profe, bueno, voy a compartir. Sí, dime. hola, profe, muy buenas Dime, Alan. noches, ¿cómo estás? Bien o no, querido, ¿cómo andas? Ay, muy cansado, muy agotado, pero nada, con la excelente actitud para cerrar este lunes de motivación y pues para arrancar esta semanita con toda también. Profe, Eso. en el chat compartí la imagen de los temitas que tenemos con los compañeros pendientes, que sería entonces para esta sesión. ¿Listo? Súper, duper, súper, duper. Gracias, mi querido Alan. Entonces, eso, ahí tenemos muy bien las leyes de esta sesión. Pero voy a hacer algo. ¿Sí? Hoy no vamos a hacer normativa, por lo que les quité un poquito de tiempo al inicio por lo que les conté de la inducción con estas fichas y me da de verdad vergüenza con ustedes. Entonces, voy a hacer, dice, anótese un puñuelo con un café, uy, sí, qué rico. Voy a hacer la explicación del tema. En 8 días hacemos explicación del tema y de la evidencia y hacemos normativas. Y en 8 es festivo. En 15 días, Dios mío.
amo los festivos, ¿no? Sino que es que me encanta más estar con ustedes. Y no nos aprobaron. ¿Qué cosa? No puedo decir esto, que estoy siendo grabado. Oiga, nos va a tocar es reunirnos nosotros, tomarnos un café y hablar tranquilamente. Ya Yo cada tenemos nada el meto número de la pata. WhatsApp, la demora es que Eso, diga. eso. Sí, porque yo cada nada digo una cantidad de cosas y por eso me andan jalando las orejas. No sé mentir, qué problema. Bueno, entonces, volviendo al tema, doy el tema en 8 días, en 15 días, doy el tema y damos normativas y les explico evidencia. Eso sí, esa última evidencia eh, es para que la vayan preparando. Es un video de Julio Profe. Sí, es re chévere. Es un video de Julio Profe que dura 4:59. De hecho, es cómo dividir, para que vayan viéndolo, cómo dividir en dos cifras. Entonces, Julio Profe hace toda la explicación. La idea, mis queridos, con esta eh, siguiente evidencia, es que ustedes es como si estuvieran en clase con él, ¿verdad? Van a escoger 2 minutos de esos 4:59 que dura el video. Van a escoger 2 minutos y los van a interpretar mientras tienen acá a Julio Profe. ¿Me entienden? Ponen el videíto y van a interpretar 2 minutos. Esa es la evidencia. ¿M? Principalmente. Entonces, vayan haciéndolo, vayan viendo, vayan buscando las señas de matemáticas, ¿sí? Hagan todo el proceso, escriban, hagan la adecuación, todo bien bonito, porque esa va a ser la evidencia. Pero se las voy a explicar ya más detalle en 15. Pero vea que ahí les boté tremendo spoiler, porque de aquí a 15 probablemente ya tienen todo listo para solamente sentarse y hacerlo con las indicaciones que se les van a dar. ¿Listo? Mis queridos. Así que en ¿Cuál 15, video de evidencia. Julio Profe? ¿Cuál video de Julio Profe? ¿Cómo dividir por dos cifras? Que dura 4:59. Es chiquitico. Y escogen 2 minuticos de ese. ¿Listo? Ese está en la guía. Sí, está en la guía. Muy bien, Lucy, golazo. Muy bien, querida. Y ahí ¿Individual o está, en grupo? en parejas. En parejas, siempre en parejitas, ¿sí? Pero si no pueden lo de siempre, no pudieron por X o Y circunstancia, lo hacen solitos, no hay ningún problema, son solo 2 minuticos. Pero si lo pueden trabajar en grupo, que han venido haciendo excelente ese trabajo. Listo, mis queridos, mis queridos. Mire, el problema de no vernos más seguido, que quiere uno contarles de todo. De hecho, estuvimos por allá en encuentros y esta semana viajo a Cali a hacer encuentro en Cali y la siguiente semana otra vez encuentro 1 y 2 en Bogotá, pero ha sido corre, pero genial, genial. Y tenerlos presencialmente, físicamente, es muy bacano. Y pueden preguntar a los del encuentro de la semana, de este fin de semana en Bogotá, comimos buñuelo. Porque eso es una promesa, comimos buñuelo. Bien, Ay, qué rico. sí, yo soy re fan de los buñuelos. Bueno, mis queridos, vea, acá está. Sí, este. Listo. Voy a abrir aquí entonces. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, porque yo Sí, ya no los profe. veo. Muchas Pero gracias, muchas vemos gracias. el Teams. Sí, ¿Ven el eso Teams. Teams? Sí, profe. Ah, yo pensé que estaban viendo mi presentación. Espérenme. Entonces, volvemos. No sé qué ha venido pasando con este. Así fue ahorita. ¿Qué problema para presentar? A ver. Sí, mira aquí. Y aparece, me señala como si estuviera compartiendo. Voy Profe, a buenas cerrar y vuelvo y noches. Qué abro. pena una Buenas pregunta. noches. Cuéntamelo todo. Estoy, estoy buscando la división por dos cifras. Usted dice que hay un video que dura 4 minutos, pero veo uno que dura 6, el otro dura 7. Pues, no sé cuál es.
Hay ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. División por dos Entonces, no cifras. sé. Sin embargo, lo que dice Lucy es cierto, Cami, y está en la guía, está el link, ¿vale? En la guía Ah, está listo, el profe, link. gracias. Sí, Listo. porque sí, yo me imagino que Julio, profe, debe tener una cantidad de videos. Este señor es muy juicioso. Entonces, es un buen representante de los profes. Voy a volver a compartir a ver si ahora sí. Vamos a ver toda la pantalla. Listo. Ahora sí déjenme saber si ven mi PPT. ¿Sí ven mi presentación? Y sí, señor. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, mis queridos, como siempre, preparar el servicio de interpretación de acuerdo con el contexto y la normativa técnica. Recuerden que esas dos son súper importantes, contexto y norma técnica. De ahí la importancia de que revisen, por favor, los videos de sus compañeros. Aunque bueno, en 15 días vamos a tener un espacio para eso y trataremos de abrir otros espacios. Sin embargo, si pueden, compártanse los videitos. Agenda, saludo, que ya lo hicimos, súper largo además, ¿no? Es que siempre es un gusto tenerlos. Acuerdos para la sesión, ya los vamos a ver. Resultado de aprendizaje. Dice repaso, clase anterior, pero pues ajustes razonables y código de ética del intérprete. Son los temitas que vamos a tratar de ver. Si alcanzamos hoy de una vez mejor, con eso salimos del tema y seguimos al día. Acuerdos para la sesión. Grabar la sesión, ya se está grabando. Sí, la estoy grabando, ¿cierto? Espérenme. Creo que yo la puse a grabar, pero déjenme ver. Sí, profe, a mí me sale de tener grabación. Sí. Correcto, gracias, mi querido Alan. Sí, señor. Sí, 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 estamos grabando la sesión. Muy bien, sí, es que es mejor porque ustedes necesitan esa sesión grabada. Número 2, subir la grabación a Sayuna. Yo ya les expliqué dónde. Si hay alguna duda sobre eso, volvemos y lo explicamos. Resumen, la presentación, las diapositivas, siempre las subimos. Porfa, úsenlas, descárguenlas, ténganlas en su material. Eso es fundamental. Y bueno, nuestro cuarto acuerdo, que ya es de allá hacia acá, es revisar las grabaciones, el material de apoyo y entregar las evidencias en la plataforma de Sayuna, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, como hablábamos ahora con Andreita, si hay alguna dificultad, entonces ustedes me escriben, ¿no? Me mandan el correíto con la evidencia, yo hago la solicitud y abrimos para que no haya problema. Resultado de aprendizaje número 2 es el que estamos trabajando, que es acordar las condiciones del servicio de interpretación teniendo en cuenta usuarios y contexto. Recuerden eso, porque estamos trabajando la norma y la norma va a fortalecer mucho esos resultados de aprendizaje 3 y 4. ¿Por qué hago énfasis tanto en la norma? Porque cuando ustedes vayan al encuentro 1, se van a dar cuenta que necesitamos trabajar la normativa. ¿Sí? Ahí hay varias cosas que van a estar bien interesantes, al igual que cuando trabajemos el encuentro 2 de manera presencial, los resultados de aprendizaje van a direccionarse más hacia traducir, por ejemplo, y coordinar. En el encuentro 1 es más que todo preparar y coordinar, perdón. En el 2 es más que todo mediar y traducir. Sin embargo, siempre todos los resultados de aprendizaje los vamos a necesitar en todo momento, pero hay unos ciertos énfasis. Por ejemplo, en el encuentro 1, y es importante que lo sepan, la direccionalidad es español a lengua de señas, pero en el encuentro 2, la direccionalidad principalmente va a ser lengua de señas a español. Entonces, miren que todo esto va a irles generando una serie de construcciones para poderlo trabajar. Así que súper clave tener en cuenta usuarios y contexto. ¿Listo? Ajustes razonables. Ese tema central, ajustes razonables, vamos a mirar todo el proceso desde, aquí ya aparece en pantalla, código de ética del intérprete. Mire qué importante, ¿no? Código de ética del intérprete.
Yo sé que nosotros nos enfrentamos continuamente a diferentes situaciones. Vamos a plantear una, por ejemplo. Resulta que la persona a la que le estamos prestando el servicio, ¿no? Fuimos a, no sé, digamos, el ámbito jurídico. Y estamos con una persona sentada y estamos haciendo todo el proceso. Y de pronto el juez o el abogado o la persona que esté ahí arbitrando en ese momento, llevando a cabo el proceso, está siendo muy rudo en su expresión, en sus palabras. Y de pronto, entonces el intérprete dice, no, pero qué pecadito, yo conozco a esta persona y este sordo no es así, y entonces uno empieza de pronto, ¿no? A querer cambiar el discurso, a suavizarlo un poco, a cambiar ciertas palabras o expresiones, ¿no? ¿Qué tan ético sería eso, no? ¿Por qué lo planteamos? Porque es que el código de ética del intérprete es sumamente importante. Y aun cuando pareciera que debería ser algo global, algo generalizado, termina siendo también una serie de decisiones personales, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo manejar esa ética? La ética, mis queridos, en términos generales, ¿no? Es como todo ese proceso que viene de la filosofía, ¿no? Ustedes recuerdan. Y estudia una parte de la moral. Es una rama de la filosofía que estudia la moral, los principios, los valores, ¿no? Que en nuestro caso orientan nuestro rol, ¿no? De todo lo que consideramos correcto o incorrecto consideramos. Por eso decía ahorita que surge una serie de decisiones personales. ¿Mm? De lo que consideramos que es bueno o malo. Y miren que lo coloco entre comillas porque aun cuando hay criterios muy claros sobre lo que es bueno y malo, la gente o todos los seres humanos, de alguna manera filtramos esos conceptos, ¿no? Y terminamos pensando en que lo que es bueno para algo, para una persona, no necesariamente tiene que ser tan bueno para otro, lo que para uno es correcto, no necesariamente para otro lo es, y ahí empiezan esos debates, ¿no? De la conducta humana. Pero hay que entender ciertas ideas claves para poder entrar en esto. La moral es el conjunto de normas. No solo de normas, sino que miren que la moral también está permeada, sustentada mejor en costumbres, ¿no? Costumbres y valores que una persona o una sociedad, un grupo de personas, una comunidad sigue. Eso es la moral, conjunto de normas. La ética es la reflexión crítica sobre esas normas, ¿sí? O sea que ya viene a ser algo un poco más personal. Es cuando tú de alguna manera reflexionas de manera crítica sobre esas normas y le das un valor. Analizas por qué esas normas y valores, ¿no? El por qué algo debería considerarse bueno o malo. ¿Mm? El objetivo de estas, tanto de la moral como de la ética, es ayudar a tomar decisiones de manera informada, de manera responsable, de manera fundamentada, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo general. Una persona encontró una cartera, iba en el transporte público y encontró una cartera perdida. La moral le dice, debes devolverla, ¿no? Es porque pues ahí están los datos o los papeles, todos sabemos lo difícil, ¿no? Que es perder documentos. Pero la ética analiza por qué devolverla sería correcto, ¿sí? La moral te dicta, devuélvela, pero la ética te dice o te pone a pensar por qué devolverlo sería correcto, ¿no?
Los valores involucrados en esa decisión, en ese análisis. Entonces tendríamos algunos valores involucrados, como por ejemplo la honestidad, la justicia, el respeto por el otro, ¿no? La necesidad de sus documentos, esa regla de oro de haz con otros como quieres que hagan contigo, ¿no? Como pues lo enseñó Jesús o como lo enseñaron otros pensadores, de no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, si tú fuiste el que perdió la billetera con tus papeles, la cartera, tú dirías, qué bueno que alguien me lo encuentre y me llame, o que lo coloquen se lo entreguen a alguien en lugar de objetos perdidos, o no sé, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque actuar de esa manera trae unas consecuencias positivas o negativas, ¿no? El actuar directamente. Ahí es cuando empezamos a pensar y decimos parte de un principio personal. Sí hay una ética normativa, ¿no? Porque la ética también tiene algunas ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la ética normativa, que es la que establece o busca establecer criterios generales de cómo deberíamos actuar, ¿no? Hay algo que los teóricos llaman metaética, que es ese fundamento de los juicios morales, ¿sí? El estudio y significado, fundamento de los juicios morales, o sea, lo que va más allá de solo tu pensamiento o tu bienestar personal, ¿no? Y hay algo que se llama ética aplicada, que es la que analiza problemas concretos, ¿no? Como la ética empresarial o como la ética ambiental y como en nuestro caso, esa ética del intérprete. ¿Por qué hacemos esta previa, ¿no? Este comentario inicial. Porque si entendemos que la ética es una disciplina, ¿no? Que de alguna manera busca reflexionar en cómo debemos actuar y cómo debemos vivir de manera justa, responsable, eh, respetuosa, si me permiten decirlo, con los demás. Entonces entendemos que el intérprete debe tener una ética, ¿no? Miren lo que dice aquí. Diversas instituciones en el país han expresado la necesidad de establecer un código de ética para los intérpretes de lengua de señas colombiana. Es crucial establecer valores que guíen el comportamiento de los intérpretes para proteger la integridad y la imagen de la profesión, promoviendo el respeto hacia los usuarios del servicio. Mire qué importante. Se destacan las cualidades del intérprete que guían su comportamiento. ¿Sí ven? Lo que hablábamos ahora. Algunos expertos han elaborado un listado de valores y en este contexto se mencionan aquellos que más impactan a los intérpretes de lengua de señas. Entonces, mire, valores del intérprete de lengua de señas. Confidencialidad. ¿Será importante? Muy importante. Verdad, discreción, solidaridad, respeto, paz, responsabilidad, imparcialidad, honradez y modestia. Ahí ya uno empieza a sentir que nos empezamos a identificar con unos, pero también empezamos a ver que hay otros que de pronto hay que trabajarlos más o que hemos visto en servicios que hemos prestado que de pronto fallan. O hemos visto a compañeros también, ¿no? Porque fallamos, pero también hemos visto que otros de pronto no son tan imparciales o no son tan confidenciales, ¿no? Que de pronto algo que se interpretó por ahí ya otros quizá lo sepan, ¿no? Esa discreción, la responsabilidad. ¿Y qué tal si, por ejemplo, hablamos un poquito sobre esos casos en los cuales ya el rol de profesión se ve un tris desplazado, ¿no? Entonces, tenemos, lo digo por experiencia propia, ¿m? En algún momento estaba interpretando con un grupo de intérpretes en uno de los colegios del distrito de Bogotá, hace unos años atrás.
y empezamos a tener problemas con un curso específicamente, un grupo de sordos en un curso. Eran varios cursos, varios sordos en todo el colegio, pero este curso no quería sino que un intérprete les interpretara. Entonces, cuando llegábamos los otros intérpretes a interpretar, había cierto rechazo, ¿no? Entonces no entendíamos y empezamos a indagar y empezamos a ver que era que este intérprete en las evaluaciones les ayudaba, ¿no? Se hacía una evaluación oral, por ejemplo. Entonces el profesor hacía una pregunta y el sordo daba una respuesta, pero el intérprete cambiaba la respuesta y le daba al profesor la respuesta correcta o la respuesta que él espera o le agregaba a lo que el sordo estaba diciendo, conduciendo la respuesta hacia lo que el profesor esperaba. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente, cuando los sordos empiezan a ver que la 3, ¿no? Ahí la 3. Cosas como, no, la respuesta es la 3. ¿Sí? Ya solo querían que él estuviera interpretando en esos espacios. Nosotros tenemos una reunión como equipo, porque pues, obvio, eso termina por salir a la luz, y cuando tenemos la reunión como equipo, él nos expresa, ¿no? Que a él le parecía que eso hacía parte de su trabajo, ¿no? Varios disentimos, pero pues yo les pongo esto en contexto porque sé que ustedes conocen situaciones similares, ¿no? ¿Les parece que el intérprete debe hacerlo o no debe hacerlo? Voy a parar aquí un instante y los veo. Y escucho dos opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el intérprete debe tergiversar la información para darla como el profesor espera o no? ¡Wow! Tenemos ya 6 manos alzadas. Bueno, veámoslo. Empecemos con Rosángel. Cuéntanos. Bueno, personalmente, además de que soy intérprete en el momento, trabajo como eso, también soy licenciada en educación infantil. Me guío mucho por lo que es la educación. Entonces, para mí un principal, no solo en el aspecto de bueno, de lo que Confidencialidad, es ¿sí? el ser profesional, Ajá. sino que también en lo que uno le causa al sordo al hacer ese tipo de cosas. Al fin y al cabo pareciera que uno lo ayudara, pero en vez de ayudarlo, estamos dañándole ese proceso educativo al sordo, porque no está aprendiendo, está pasando porque se le está soplando, pero no está llegando a la educación al cual el fin se está llegando. Cuando uno es intérprete, uno está contratado por el lugar, por así decirlo, por la institución o por el gobierno o por eh, la entidad. Y la entidad tiene un fin, que es enseñarle al sordo. Entonces, de aspecto educativo, no es algo muy viable, no es algo muy bueno para el sordo. Y de aspecto profesional, me parece que ya estamos causando como un tipo de falta o trampa en el trabajo que no debería hacerse. No siento que sea algo profesional. Muy bien, muy bien. Muy clara tu explicación, Rosángel. Gracias. Vamos a escuchar a Carlitos, que sigue ahí en el orden. Les voy diciendo quién sigue. Carlitos, te oímos. Buenas noches. Bueno, primero, perdón porque reaparecí, resucité. Eh, Me causa dolor eso que estabas contando, porque creo que, pues, no sé hace cuánto te pasó, pero hace muchos años pasaba eso también. Y yo tengo dos opiniones.
primero de acuerdo con todo lo que dijo la compañera, no, eso no ayuda al proceso del sordo. Y cuando ganan, muy bacano, pero cuando pierden, el sordo no tiene ningún filtro de decir, ah, eso es culpa del intérprete, porque eso fue lo que él me dijo. Eso fue y lo Así otro es. es que yo creo que es una práctica que algunos hacen, que hacen para compensar su falta o su nivel de interpretación. Entonces uno siente que el intérprete, que los sordos les gusta, claro, con esta, pero al final uno ve que ella es la que organiza las exposiciones, les organiza los PDF, les ayuda a bajar la información a los que en algunas universidades que trabajamos con Moodle. Entonces, el sordo no sabe hacer nada de eso, pero el intérprete sí, y el interlocutor tiene que ser el sordo. Yo ahora en el trabajo que desempeño tengo sordos y tengo servicio de interpretación. Y entonces yo quisiera que mi intérprete de la universidad que me acompaña en mi clase estuviera aquí para que escuchara y no sintiera que es que yo como profe o como intérprete le estoy tirando piedras. Yo quiero que aprenda. Yo le digo, no, el sordo es quien tiene que buscarme, el sordo es que tiene que pedir la oportunidad para repetir el parcial, el sordo es el que tiene que hablarme porque el que faltó fue el sordo, usted no tiene que hacerlo. Pero creo que esa práctica, mi profe Johan, a veces queda uno en evidencia que a uno le falta alguna cosa y uno necesita generar empatía, porque algunos se ganan la empatía del sordo, otros nos cuesta mucho ganarnos la empatía del sordo porque somos así. O sea, yo recuerdo una experiencia hace como 23 años. Un sordo movía las manos, no decía nada, nada. Yo le decía, profe, él no está diciendo nada. Y el sordo se puso enojado. Y él decía, no, Chave, no, Chave. Pero yo le decía, profe, él no está diciendo nada. Después yo le decía al sordo en un ámbito privado y después de unos años, usted es un HP. ¿Usted se acuerda? Y me decía que sí, que él estaba esperando que yo dijera alguna cosa y yo le decía, pero es que no estás, o sea, movía las manos, no prendo la cámara porque está haciendo mucho calor, pero él movía las manos y no signaba nada, 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 nada. Y yo, qué rabia, eso era. Pienso que a veces Claro. tapamos nuestro nivel de interpretación con ese tipo de cosas, ayudarlo con algo. Gracias, Sí, profe Divina, por su noticia. buscando compensar algo, ¿no? Muy bien, Carlitos, estamos de acuerdo. Alan, mi querido Alan, cuéntanoslo todo. Uy, profe, es que este tema es tan importantísimo, de verdad, eh, porque muchos de los colegas dicen o se oponen realmente, pues, definir un código de ética, definir realmente que nosotros tengamos como unos parámetros conductuales. No, pues, ¿para qué eso? Se denota también como cierta apatía sobre el tema y ese tema es tan fundamental, tan indispensable porque no solamente hablamos de los intérpretes, somos todos, cualquier tipo de profesional. Imagínate un médico donde diga, no, es que yo voy a hacer lo que se me da, perdóname la expresión, lo que yo quiera, lo que se me da la gana, y yo miro qué tipo de pacientes voy a atender. Entonces, si llegó una persona en un estado de vulnerabilidad en su integridad, en su salud, pero si sé que el antecedente es porque estaba robando a una persona, entonces yo no lo voy a atender y voy a dejar que se muera. La ética lo prohíbe porque es la conducta realmente que obliga a la persona a atender sin distinción realmente. Nosotros debemos también tener una conducta que nos guíe y pues que sea hábito también de nuestro diario vivir, que nos ayude a tomar las decisiones correspondientes. Imagínate que por no tener la ética, entonces yo me voy sin preparar un discurso, no sé cuál es la temática que me indiquen que yo voy a interpretar. Entonces yo voy a improvisar, yo voy es a inventarme qué tipo de cantidad de cosas, distorsionando realmente la información y generando pues también un sesgo. El punto que voy es que la ética, además de que nos define a nosotros nuestro comportamiento y también que nos define a nosotros en la calidad de servicio,
también genera credibilidad. Credibilidad frente a la calidad del servicio que se presta y también nos permite a nosotros tener una acertación realmente del servicio. Y yo considero que los compañeros que me están escuchando hoy y también los que de pronto van a ver esta grabación, la importancia realmente de que nosotros no es porque de pronto nos estemos pisando la manguera, porque así lo percibo de ciertos compañeritos que son colegas, que de verdad tienen como una apatía cierta de lo que hablamos cuando es necesario que construyamos un código de ética como intérpretes. Realmente es algo muy importante que tenemos que definir y realmente es algo de calidad que tenemos que brindar a nuestro servicio porque es algo de muy alta responsabilidad. Es cierto, es cierto. Y mira que todos vamos pensando como hacia la misma línea, ¿no? Si nosotros queremos realmente darle el nivel a nuestra profesión, si nosotros queremos realmente llevar esto a, a mejores lugares, ¿no? A un reconocimiento más claro de nuestro rol, sí debemos tener esos principios profesionales. Obvio que tenemos principios como persona, ¿no? Como lo expresa la diapositiva que está ahí, y tenemos principios en nuestro trato con otros, pero debemos tener principios profesionales, ¿no? Y ese código de ética del intérprete de lengua de señas es importante que sea en conjunto. Yo también estoy de acuerdo en eso. Nosotros debemos construirlo, aportar, ¿no? Porque ese conjunto de principios va a orientar nuestra conducta profesional como intérpretes. Y si queremos garantizar un buen servicio, que es lo que buscamos en el prepararnos, ¿no? Un servicio respetuoso, imparcial, de calidad, pues necesariamente tenemos que trabajar desde la persona hacia la persona, pero sustentado en la profesión, en lo profesional, ¿no? Hay, ¿cómo diríamos? Contradictores, tienes razón, ¿no? Hay muchos contradictores y aunque puede variar el concepto según aún la región del país, ¿no? Uno lo ve. Generalmente hablamos de unos principios que nos cobijan a todos y lo veíamos ahora, ¿no? En esos valores, por ejemplo, podríamos mencionar la confidencialidad. Eso es parte del código ético de un intérprete, ¿cierto? El cómo hace su trabajo y cómo es confidencial, es reservado, ¿no? Cómo el intérprete debe guardar reservas sobre toda esa información que se obtiene durante el servicio de interpretación. No se puede, por ejemplo, ahora lo mencionaba, compartir conversaciones o datos personales o situaciones que se hayan conocido durante el servicio, ¿no? O tergiversar. Claro que ese tergiversar nos llevaría entonces a otro principio que es la fidelidad y la precisión como intérpretes. Nosotros estamos obligados, y lo mencionaba también Andreita ahí en el chat, a transmitir el mensaje de forma completa, de forma exacta, sin añadir, sin omitir, sin modificar la información. Sabemos que sí hay que hacer algunos ajustes porque pues no son totalmente correspondientes todas las palabras a las señas, que el español es mucho más amplio como lengua que la lengua de señas. Sin embargo, el mensaje debe ser el mismo. No se puede modificar la información. No debemos suavizar, no debemos exagerar lo que las partes están comunicando. Eso es fidelidad, ¿no? Eso es precisión, eso hace parte de esa capacidad y competencia del intérprete. Asimismo, imparcialidad. Hablamos, por ejemplo, de otro principio profesional y es el intérprete debe mantenerse neutral, ¿sí? Y debe evitar tomar partido de algunas de las personas involucradas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, estamos en una reunión o en una audiencia, lo decíamos, y no debe aconsejar, no debe influir, ¿no? En la decisión de los participantes o háblele de esta manera o decirle al sordo, no, eso no, dígaselo así, ¿sí? Yo sé que es complejo y más porque a veces tenemos la tendencia de
sentir la necesidad de proteger un poco a la comunidad. Pero nosotros no debemos victimizar a la comunidad, no debemos reducirlos. Ellos también tienen sus competencias, ellos también tienen su grado de autonomía frente a las decisiones que toman. Entonces, nuestra función, nuestro rol como profesionales es mantenernos en esas pautas que permiten, dice aquí, conducirse antes, durante y después de la interpretación, porque no es solo en el mismo momento, ¿no? También en el antes y también en el después, ¿no? Eso es parte de la competencia profesional, es decir, que debe haber esa aceptación únicamente de los trabajos para los que poseemos preparación, mis queridos, y habilidades necesarias. Miren que eso también hace parte del código ético de un intérprete, porque voy a tocar un tema que a veces no se habla mucho, y es, por ejemplo, sencillamente el hecho de cuánto cobro por un servicio. Eso hace parte de ser profesional, eso hace parte de ser ético, ¿no? Porque pues lo hemos visto, lo hemos experimentado en muchos momentos en que lo llaman a uno, le piden una cotización, uno envía la cotización y llega otra persona y dice, yo le hago ese trabajo por 10.000 o por 8.000. Invíteme un tinto, un buñuelo ahí como para que suene mejor, un tinto, un buñuelo y deme 10.000 pesos, ¿sí? Y lo tienen trabajando 8 o 10 horas. O presentamos éticamente, profesionalmente una cotización con intérprete de apoyo y todo, y se les hace caro, entonces aceptan a otra que no necesita intérprete de apoyo y que va a interpretar las 4 horas seguidas. ¿Sí? Eso también hace parte de la ética, de esa competencia profesional, ¿no? De hasta dónde puedo ir y qué puedo hacer, ¿sí? Eso es importante. Y los trabajos requieren preparación. Parte de eso es que ustedes estén aquí, ¿no? Ustedes se están preparando. Lo decía ahorita Alan, estamos cansados, venimos de todo un trabajo, llegamos a esta hora de la noche y seguimos haciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos preparándonos, estamos fortaleciendo las habilidades necesarias para hacer nuestro trabajo de una mejor manera, con una competencia profesional. Y de pronto llega otra persona que no es intérprete, sabe señas, pero no es intérprete, ¿sí? Que eso sí que nos pasa. Y entonces, sin la competencia profesional, sin la ética necesaria, sin el saber cómo hacer el trabajo, pero entonces, pues vienen y lo hacen, ¿no? Sin medir las consecuencias que eso podría llevar. Eso es una falta de respeto a las personas sordas y es una falta de respeto a la comunidad sorda en general, ¿no? Y parte de nuestro código ético es también reconocer la dignidad, la cultura, la identidad, los derechos lingüísticos de las personas sordas. Por eso nos estamos formando continuamente, ¿no? Integridad profesional. Actuar con esa honestidad, responsabilidad, respeto hacia esa comunidad. Pero mis queridos, esa ética también nos lleva, miren que hablamos de manera personal, ¿no? De mi preparación y lo que soy capaz y esto. Y hablamos de la comunidad, a quien le prestamos el servicio. Pero también hay un código de ética y lo debe haber hacia nuestros colegas, ¿no? El respeto hacia los colegas, el respeto hacia las instituciones, ¿sí? Eso es muy importante. Y de ahí que abarque tanto, por eso estoy de acuerdo, es un tema tan importante, ¿no? Tan importante. Debemos desarrollarlo profesionalmente y continuamente. Debemos actualizar estos criterios constantemente. Debemos sentar unas bases, pero actualizar esos conocimientos, no solo sobre el trato, la conducta, la interrelación personal desde la ética, sino de la misma interpretación. De estar hace parte de nuestra ética la necesidad de actualizarnos en la lengua de señas. A veces llevamos 10 años, 20 años trabajando y ya creemos que no, ya no las sabemos todas. Y resulta que
salen señas nuevas, cambiaron las señas, su morfología o su espacio sígnico se modificó y nosotros seguimos con las señas anteriores, ¿no? Entonces, hay que especializarnos. Algo que nosotros como tecnólogo queremos y hemos venido trabajando en eso. Por eso ustedes ven que se van actualizando las evidencias, se van actualizando las entregas, todo esto, es que la labor de intérprete de lengua de señas crezca. ¿Mm? Que profesionalicemos esto. Y ustedes ven que yo hago mucho énfasis en la normativa justamente por eso, porque hay que enmarcar este rol profesional en la legislación. Basarnos en los derechos de las personas sordas, claro, basarnos en los roles profesionales y en el perfil del intérprete, en los lineamientos éticos promovidos por todos los que hacemos organizaciones y trabajamos desde la interpretación y las entidades relacionadas con la comunidad sorda, ¿no? Entonces sí necesitamos un código de ética, necesitamos trabajarlo, ¿no? Por principios, por contextos, por todo. Porque cada contexto, incluso cada ámbito, ¿sí? Nos demanda una ética. Hay una ética educativa, hay una ética religiosa, hay una ética jurídica, hay una ética en salud. Entonces, qué bueno sería que nosotros pudiésemos empezar a trabajarlo, ¿sí? Ya de una manera, y como les dije ahorita, en red, que nosotros le hagamos eh, el, el lugar a este código ético. Créanme que lo necesitamos. Y a la vez no solo para, como siempre digo, prestar un muy buen servicio, que ese es uno de los fines, sino también de blindarnos nosotros, mis queridos. Necesitamos blindarnos nosotros, porque yo he visto a lo largo de tantos años, y sé que ustedes también, incluso a veces nosotros mismos somos atropellados en nuestro proceso, en nuestro servicio, ¿no? Porque nos ha faltado un poquito de eso, de un código de ética a nivel general. Principios profesionales, ya se los dije, voy a mencionarlos así súper rápido, ya aquí como lo plantea entonces nuestra PPT. Confidencialidad, ¿no? Ya lo dijimos, debe ser muy tenido en cuenta. Nosotros no podemos hablar a otros de lo que se habló aquí. Formación continua, también ya lo dijimos, debemos continuar, ser autodidácticos, ¿no? Mantenernos actualizándonos, saber qué están haciendo en otros lugares. Por ejemplo, nosotros tratamos de mantenernos al día en qué están haciendo en Brasil, qué están haciendo en Estados Unidos, ¿no? En otros lugares, porque es importante, es importante. Miren que en algunos países del mundo esa formación continua es obligatoria para mantener la licencia de intérpretes. Esto pasa en muchas profesiones, no tanto en la nuestra, ¿no? Ustedes saben que un abogado tiene que estarse actualizando, un maestro, un médico, nosotros también tenemos esa obligatoriedad, aunque todavía no por ley, pero sí es importante mantenernos en esa formación. Fidelidad, ya lo dijimos, que aunque estemos o no estemos de acuerdo con lo que se está diciendo, pues queridos, nosotros estamos es para dar el mensaje, ¿sí? Solamente para mantener esa exactitud, esa fidelidad, esa neutralidad y naturalidad del mensaje, ¿sí? Eso es parte del código ético. Puntualidad y preparación. Absolutamente, esta puntualidad no solo es para el intérprete. Yo considero que todas las personas deberíamos ser puntuales por respeto al otro. Sin embargo, pues el intérprete debe llegar temprano, revisar su lugar, hacer las pruebas técnicas, ¿no? Entrevistarse con esa persona también. Por eso hablamos de la preparación del servicio. Tiene un antes, un durante y un después. Conocer la información. Yo sé que no siempre se puede, ¿sí? Partimos de un principio de realidad, pero también hablamos de un deber ser. Por ejemplo, si vamos a interpretar en un servicio, un seminario, un congreso, en una charla, ¿sí? Que por lo menos nos faciliten antes la agenda, el protocolo, el temario, ¿no? De manera tal que nosotros podamos conocer
cuál va a ser el tema y alinearnos con todo lo que está coordinado en el servicio, ¿no? Eso es bien importante. Asimismo, y lo dice ahí, coordinarse con los otros intérpretes. Tenemos la necesidad de aprender a trabajar en equipo. Sí, nos ha costado. Yo no voy a negarlo, ¿cierto? Nos ha costado todavía, pero hay que hacerlo. Hay que seguir trabajando en equipo y seguir trabajando por construir red. Juntos somos más y somos más fuertes. Imagen profesional, wow, esto sí que es importante, a pesar de que casi todos nosotros manejamos un código de vestimenta, ¿no? Y que está como en la cultura de los intérpretes, sin embargo, no siempre. Yo he visto algunos intérpretes que, sí, como que uno dice, no están formados o no son intérpretes o no tienen la experiencia, no son profesionales desde su vestir, ¿no? Entonces, vestir de una manera limpia, decorosa, que cuando hablamos de código de vestimenta, la ropa debe hacer contraste con la piel, es principalmente eso lo que hablamos, ¿sí? Habitualmente, pues, interpretamos con un color oscuro de fondo, ¿sí? Pero desde que haya contraste, que las manos se noten, es lo que principalmente solicitamos. No, como está ahí en la figura, cuadros, ¿no? No flores, no cosas, líneas, ¿no? No collares, muchos collares, no relojes y anillos y manillas que puedan hacer ruido de manera visual, nos referimos, ¿no? Ese ruido visual, brillos, cosas que, accesorios que terminan siendo un distractor, ¿no? Todos lo sabemos, pero no está de más decirlo, debemos evitar presentarnos bajo efectos del alcohol o las drogas, ¿sí? No es el espacio, eso es evidente. Yo sé que es, por eso dice, pareciera que sobra decirlo, pero es parte de la imagen profesional, ¿no? La higiene, todo este tipo de cosas que uno diría, no, pero ¿para qué le vamos a decir esto? Pero es que casos se han visto, ¿verdad? Entonces es mejor decirlo, no pasarlo por obvio. Y lo hablamos, mire, se los dije hace un ratico, tarifa de los servicios, ¿no? Aun cuando, y lo subrayé ahí porque considero importante decirlo, ofrecer servicios gratuitos es una decisión personal. Yo también lo he hecho. O sea, que de pronto un sordo, vamos a poner el caso específico, Carlos es un amigo sordo y se le murió el papá y pues las exequias y todo este proceso y yo hice todo el proceso de interpretación y obviamente lo hice de manera gratuita. No estaría mal que alguien hubiese sido contratado, aclaro, pero pues era mi amigo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y era un grupo de sordos bastante grande, fue súper extenso además, pero ya es un caso personal, es una decisión personal. No significa eso que entonces todos mis servicios son gratuitos. No, 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 porque pues primero somos profesionales y un profesional también es profesional porque sabe cobrar por su trabajo. Sí, porque ha invertido tiempo, esfuerzo, energía, sí, su vida y pues, obvio que tiene que recibir una remuneración por su trabajo. Por eso lo coloqué así en alto. Ofrecer servicios gratuitos es una decisión personal, es algo ya muy contextual, muy de la situación. Se ve altruista, sí, y es chévere, sí, pero no puede ser una costumbre. Por eso ahí también dice, no debemos fomentar la idea de que la interpretación es siempre voluntaria. ¿Mm? También es importante colocar unos límites, no solo en cuestión de tarifas, sino también en cuestión de servicio, porque nos suele suceder, ¿no? Y lo dijeron ustedes muy hábilmente, cuando buscamos compensar de pronto que nuestro servicio no es el mejor, entonces uno termina interpretándole al sordo la reunión con el amigo y la pregunta del profe y cuando se le va a declarar a la chica y la pelea con el otro y sí, y termina uno interpretando en todo lado y no, 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 no. Hay un servicio y tiene unos límites y dentro de esos límites también hay una remuneración, ¿vale? Eso sí que es importante. Principios entonces como persona. Ya hablamos del principio profesional y miren qué principios como persona hay imparcialidad,
Cosa que a veces nos cuesta. Yo soy honesto, a veces nos cuesta porque uno tiene la tendencia, y lo dijimos ahora, de proteger un poco más a la comunidad sorda, ¿no? Pero hay que dar un trato igual, oyentes y sordos, ¿no? No favoritismos, no influencias emocionales, no dar mi opinión o sugerencia durante el trabajo, no en las líneas, ¿sí? Y recuerden que este servicio es antes, durante y después. Esto es muy importante, ¿sí? El respeto, valorar a las personas de manera igualitaria. Es más, nosotros que trabajamos desde la misma línea de inclusión, ¿no? Debemos promoverlo, porque a veces en casa de herrero, asadón de palo, dicen, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos con todo el proceso de inclusión y a veces somos los que más excluimos, ¿sí? Y no puede haber discriminación. El intérprete debe mantener entonces su rol profesional, no interrumpir, no ajustar el mensaje, ya lo dijimos, pero es necesario decirlo, según las necesidades de cada quien para asegurar una buena comprensión, ¿no? No ajustes el mensaje. Esto es que yo sé que mientras lo estoy diciendo, ustedes también han pensado en 1000 ejemplos. Yo he pensado en 1000 ejemplos, pero nos pasa en el ámbito educativo, por ejemplo, un profe está explicando y uno no le entiende, entonces el sordo no le entiende. Es responsabilidad del sordo levantar la mano y decir, profe, no le entiendo, ¿me podría volver a explicar? ¿Sí? Pero a veces lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no, profe, disculpe, no se le entendió esa parte, ¿no? Pues, o sea, es el sordo, es responsabilidad del sordo, ¿sí? Pero a veces, y como lo mencionaron ustedes también, tenemos cierto temor a que digan que somos nosotros, ¿sí? Como decía Carlos, no, es que no sabe, no sabe. No, no, no. eh, Así están interpretando. Así están diciendo, yo solo estoy interpretando. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Pregúntale al profe. ¿Sí? Así de sencillo, ¿verdad? No ajustemos nosotros el mensaje, porque sé que en muchas medidas a veces lo hacemos. Honestidad. Honestidad, mire, un principio que hablamos en lo profesional y hablamos en la persona, ¿sí? Reconocer nuestros límites. No está mal, pero nosotros también le tenemos un poquito de miedo a eso, ¿saben? Y algo que ocurre con mucha frecuencia es, o bueno, yo lo he visto muchas veces más bien, hay personas que les da un poquito de miedo a hacer voz, ¿no? Hacer voz. Entonces, de lengua de señas a español. Y miren que hay otros que de pronto se sienten muy hábiles, muy capaces y hacen voz. Pero, ¿qué tanto debo yo elevar el discurso, no? Porque ahí viene otra cosa también en reconocer los límites. Y es reconocer no solo mis límites, sino también los del sordo. Porque a veces uno escucha personas que hacen voz y los oyentes están diciendo, uy, qué sordo para expresarse, ¿no? Que cómo habla de bien. Y luego ponen a otra persona y da la voz que está diciendo el sordo, ¿verdad? Lo que está asignando. Y entonces, ¿pero qué pasó hoy? No, ya no viene tan elocuente. No, no, el elocuente era el intérprete. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener conciencia de hasta dónde llegamos, ¿no? Dice mi madre, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre, ¿no? O sea, es ese equilibrio, esa línea de cordura, donde sabemos que evidentemente no vamos a hacer un español signado, ¿no? Una traducción directa, donde también obvio que hay que colocar algunas palabras, conectores que refuerzan la idea, ese tipo de cosas, pero no cambiar el discurso, ¿sí? Y lo mismo al contrario, ¿no? En el otro sentido, en la otra dirección. Conozco y lo he visto, ¿no? De hecho, lo vi hace poco y tuve que hablar con esta persona y yo le decía, discúlpame, pero tienes que trabajar más en esto, ¿sí? Porque lengua de señas a español, pero casi que lengua de señas sola, o sea, no había casi español ahí, ¿sí? Y yo le decía, no, también tienes que darte ese espacio de entender. Con honestidad, reconoce que tienes un límite y trabaja en él, algo por mejorar. Todos somos susceptibles de mejora, o sea, el que tenga la falsa idea de que no tiene nada que mejorar, pues
es una presunción de Dios, no es un humano. Y todos necesitamos mejorar. No importa cuánto sepas, siempre necesitaremos mejorar algo. Y esa conciencia profesional es eso, reconocer mis límites, ¿no? Ser neutral, saber hasta dónde puedo llegar con objetividad. Entonces, trabajo y hay un trabajo que se hace en equipo. Y ese trabajo en equipo, mis queridos, es fundamental porque nosotros no somos seres individuales, somos seres sociales. Entonces, en esos trabajos prolongados, mire, aquí lo colocamos y ustedes lo van a ver a lo largo del tecnólogo y lo han venido viendo, nosotros siempre hablamos del intérprete de apoyo. Esto debe convertirse en una cultura profesional, institucional, ¿sí? Tiene que ser muy identitario, tiene que ser parte de nosotros, que donde nos contraten haya un intérprete de apoyo, ¿sí? En trabajos prolongados, obvio, ¿no? Pero hay que hacerlo, mínimo 2 intérpretes, donde podamos estarnos relevando por tiempos, esto por salud, esto por una buena prestación del servicio, porque una fatiga mental o una fatiga física también hace que el mensaje se vea afectado. Entonces, necesitamos trabajar en esto. El intérprete de apoyo tiene unos roles y no es solo, y lo hemos hablado, ¿no? Que vamos cada 15, 20 minutos, entonces él se va o ella se va a descansar, a tomarse un tinto, a maquillarse y luego regresa cuando ya se le cumple el tiempo. Esa no es la idea. El intérprete de apoyo está para repetir y lo tenemos aquí, algún término, nombre, a uno se le escapó una seña que es clave, entonces ahí un apoyo, para eso trabajamos en equipo, ¿no? Cuando la idea sea confusa o uno perdió el hilo, a veces nos pasa, algo lo distrae a uno, uno no cogió la idea, pues entonces el intérprete de apoyo también está para eso, apoyar, ¿no? Cuando el intérprete que está interpretando, el intérprete activo, pierde parte de la información por razones ambientales, hay ruido, luz, una distracción, un contexto lingüístico, ahí está el intérprete de apoyo, ¿sí? Esto es súper clave. Y dice, haciendo espejo a un sordo para que los demás puedan ver lo que dice. Eso también es importante, ¿no? Entonces, en cualquiera de las situaciones que se puedan presentar, es importante apoyarlos. ¿Y por qué hablamos de esto como parte de la ética? Porque, queridos, no es Profe, yo tengo una desconocido. consulta, qué pena. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Profe, pues yo difiero un poquito lo del de intérprete de apoyo porque pues me ha tocado mucho que a veces, por ejemplo, con FENASCOL, hay intérpretes que desconozco, son nuevos, recién graduados, y hay problemas de que ellos, pues obviamente son nuevos y así como uno empezó, pues tiene sus falencias, pero en ese momento me ha pasado que no descanso, entonces no tengo mis 20 minutos de descanso y ya mi mente, pues obviamente el cuerpo descansa, pero mi mente no. Entonces creo que sería como un arma de doble filo en ese ámbito. Pero no entendí, o sea, ¿no haces rotación, Gaby? No, Sí, no haces rotación. sí la hago, Ah, ok. sino que no, lo que hago, no hago es lo que hago, lo que usted dice, me voy, descanso un poco, tomo agua, me distraigo un poco viendo el celular para descansar la mente. Porque si mantengo dándole Ah, ok. apoyo, pues ya me ha pasado varias veces, le doy apoyo, y entonces cuando me toca interpretar, ya estoy cansado mentalmente. Claro. En ese caso, por lo que mencionaste previamente, ¿no? Por lo que de pronto no tienen tanto la competencia, son nuevitos, entonces tú estás prácticamente haciendo nuevamente el servicio desde abajo. ¿Sí? Eso es real, eso nos pasa en muchas ocasiones. Sin embargo, no podemos olvidar que el fin de la interpretación es que llegue el mensaje al sordo. Y entonces imagínate, Cami, y te entiendo, porque a mí también me pasa, o sea, y creo que a todos, ¿no? Que es cuando alguien no está haciendo su función, entonces uno termina también haciendo doble función, ¿sí? Pero realmente el objetivo es que llegue el mensaje, porque si yo me desentiendo, entonces pueden estar dando una información que no es veraz, ¿sí? Y recuerden que ahí está la fidelidad. ¿Qué se hace en ese caso, no?
Lo hablamos ahorita, un proceso de honestidad. Eh, Nos ha pasado, yo creo que a todos, que alguien dice, no, yo llevo años y se para y es un fiasco, ¿sí? Entonces, ahí es fundamental la preparación antes, el durante y el después, el diálogo antecito, esos acuerdos previos, y que son acuerdos no solo dentro de la capacidad de la persona, sino de las competencias que se ven influenciadas por otros factores. Yo les conté, por ejemplo, un amigo mío, muy amigo, Steven, entonces él es testigo de Jehová y que pues nosotros tenemos muchos testigos de Jehová en el ámbito de interpretación, además son muy buenos. Pero él me decía siempre, él siempre me pedía el favor, interpreta tú el himno, ¿sí? Entonces, miren que sí era importante el intérprete de apoyo que estuviera ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, se me cumplían a mí los 20 y yo me iba y él quedaba en calzas prietas, ¿sí? Obvio, por un concepto muy personal. Entonces, yo subía hacia el himno o los himnos, himno Bogotá, himno Colombia, y yo me bajaba y seguían corriendo sus minutos. Pero si yo me hubiera ido, ¿sí? Y hablo de una persona muy competente en lengua de señas, o sea, de verdad, Steven es buenísimo, pero tanto que él está casado con una sordosiega, pero no era una cuestión de capacidad, sino ya de pensamiento, ¿sí? Obvio, de una creencia. ¿M? Entonces estamos para apoyarnos en eso, ¿sí? Ah, Te yo lo entiendo, conozco. Sí, sí, sí. Uy, es muy ¿sí? bueno. Steven sí, es muy Sí, bueno, muy bueno. Nosotros es trabajamos con Steven, Hamilton, Marta Pavón, Ligia Jiménez. Nosotros fuimos los intérpretes de Giovanni Melendres, el que hoy es director del del INSOR, de INSOR. Daniel Ocampo, que es profesor en la Universidad del Bosque, de Vladimir Claros, que es un sordo abogado, es de los sordos duros en Colombia en cuanto a derecho, de Francisco Chaus, que se presentó al Senado, de Edith, que es la directora de Árbol de Vida, sí, un poco de sordos que son durísimos. Sí, son Sí, duros, Son, estaban sí, con y los pesos nosotros, pesados. sí, Ah, sí, sí, son de los sordos que lo forman a uno, profe. Y tuve sí, oportunidad también de correcto. trabajar con algunos de ellos y discúlpame que Eso, te interrumpa, pero estoy que me hablo porque tranquila. ya me funciona el micrófono. Sí, qué bien. Mira, es que ahí juega un papel muy importante y yo lo digo cuando el compañero Camilo decía el tema del relevo. Eh, Muchos de nosotros, no sé si te pasa, siento que sí, porque por lo que tú hablas, percibo eso, somos muy celosos en el servicio y ese celo, muchas personas, voy a encender un poquito la cámara porque me da pena hablar. Ese celo a veces lo toman como una envidia y no, no es eso. Yo soy muy celosa en el servicio porque yo digo, yo voy a prestar el servicio a una persona sorda y conozco el perfil o el rol o sea, el perfil de la persona y cuáles su habilidades en la lengua de señas. Entonces, la verdad, yo a veces prefiero decir, ¿por qué no vamos con tal persona? Porque o uno obtiene la opción de proponer con quién. ¿Por qué? Porque está lo que pasa con el compañero. Por ejemplo, yo trabajo en la universidad y en la universidad las clases son, pues, rotamos cada 30 20 minutos, pero yo sé con quién voy a trabajar y yo sé que me puedo retirar 10 15 minutos. Pero cuando uno no puede contar con ese tiempo para retirarse porque está la carga que emocional, primero porque pues te llega una persona, con todo el respeto a mis colegas también, cuando llega una persona que le falta esa, o no tiene esa habilidad o esa proficiencia en la lengua de ujú. señas, entonces tú te ves así cargado. ¿Por qué? Porque pues tienes que empezar a brindarle el apoyo para la interpretación, dependiendo también del discurso. Ya desde el ámbito, digamos, educativo en el que estoy, he tenido la oportunidad de trabajar bastante tiempo, ya yo sé con quién voy a trabajar. Al principio yo también empecé con muchas falencias, pero poco a poco iba. También conozco a Steven porque Steven fue un profesor mío aquí en la ciudad de Ibagué. Soy de Ibagué, también soy testigo de Jehová. Entonces, todas esas cosas, entonces, lo hacen a uno crear esa conciencia, esa necesidad de a quién le voy a prestar yo el servicio. Y nosotros como intérpretes podemos decir, porque también soy pedagoga, podemos decir que que somos intérpretes no por ocasión, sino por vocación. Entonces ahí es donde uno entra a reflexionar qué es lo que me motiva, no esto, sino que me motiva. Pues lógico, eso también hace parte de la Claro. motivación salarial que tú dices, bueno, yo trabajé un mes, tanto tiempo y pues mi remuneración, pero
ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que yo hago un servicio de interpretación y yo, uy, la embarré porque no era lo que yo, cuando empecé, Mm, era la intención. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué no va a hablar con el sordo? ¿Qué falencias tengo? ¿Qué me mejorarías? ¿Tú me entendiste? ¿Fue clara mi información? Y cuando es sí, un evento demasiado amplio y bastantes horas, creería yo que dos intérpretes no son suficientes, sino que el no, tercero para claro, que lo que diga el sí. compañero tiene la posibilidad de descansar. Esto es un valor agregado para todos los que estamos aquí. Algunos quizás están Ujú. empezando y eso es valioso, porque pues, profe, tú ya estás ahí, no sé si estás prestando el servicio de interpretación, pero poco a poco algunos nos vamos alejando de esos espacios, vamos ocupando otros espacios que le dan la posibilidad a las personas nuevas. Pero es ahí donde surge la necesidad de la formación y Sí. o sea, sentir eso, que en realidad es un beneficio para nosotros, pero estamos trabajando para esa comunidad que tanto nosotros debemos respetar y debemos querer. Eso era, profe. Así es, así es. Y de hecho, estamos de acuerdo, ¿no? Y entendemos perfectamente el planteamiento de Cami, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Cami. O sea, cuando alguien tiene esa falencia, por eso lo decía, uno termina haciendo doble trabajo, ¿sí? Pero no podemos olvidar el propósito mismo del acto interpretativo, ¿no? Que es el servicio. Ya sí, por eso decíamos, si lo cobro o no lo cobro, pues eso depende de una decisión personal. Obvio, por ejemplo, si estamos en una iglesia, yo no cobro servicios de interpretación en mi iglesia, por ejemplo. Pues es lógico, porque pues, es mi comunidad, pertenezco a ella, ese tipo de cosas. Pero si a mí me llamaran, ¿no? De otra iglesia, probablemente yo creo que sí cobraría. ¿Cierto? Porque, o sea, Cobre, cobre, ya, Metiendo profe. plata, claro, claro. claro. Aquí estamos esas pasas de plata, hijo de madre. Sí, sí, exacto. Sí, porque pues es parte, obviamente, de nuestro trabajo, como lo decimos, todo dentro de la línea de cordura, ¿sí? Entonces, no nos vamos a un extremo, no nos vamos al otro. Me parece ideal algo que menciona Andreita respecto de si el servicio es muy extenso. Claro, dos intérpretes es poco. Y en ese caso, por ejemplo, ahí entiendo claramente el postulado de Cami. Si ya llega a un punto donde uno se está fatigando, ya la fatiga mental, física, todo, sí, necesito salir, tomarme un tinto, respirar, ya estoy hasta aquí de lo que están hablando, sí, porque nos pasa. Además que nuestra labor, además de hermosa, es muy exigente porque estar pensando, decodificando de un idioma a otro y transmitiéndolo a lo motriz en cuestión de milisegundos es fuerte, ¿sí? Tenemos que estar como con un cerebro dividido, ¿cierto? Entonces es complejo. Nos pasa a todos los intérpretes, en todas las lenguas, pero a nosotros le agregamos el plus, ¿no? De que tenemos que estarnos moviendo, porque intérpretes de un idioma hablado a otro idioma hablado, su nivel de pensamiento se cansa. ¿Mm? Pero pues ellos están sentados y están quietos. Nosotros nos cansamos aquí y nos cansamos acá, nos cansamos en nuestra postura, por eso no sé si nosotros ya tocamos ese tema de lo postural o si ya lo vieron con algún, si no, lo vamos a ver, porque tiene que haber incluso cuidado en eso, cómo nos paramos, nuestra postura, porque el desgaste es bastante amplio, ¿sí? Entonces, todo esto lo decimos desde el concepto ético, de la invitación a reflexionar cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si podemos mejorar, como les digo, siempre, siempre podemos mejorar, somos susceptibles de mejorar, pero ¿qué podemos mejorar, no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo que mencionaban ahorita cuando les hablaba de algunos de los sordos que pues tuve la oportunidad de acompañar y sigo acompañando, sí, es verdad, hay sordos que son maestros, hay sordos que ayudan mucho, ¿sí? Hay otros sordos que no. Entonces uno también tiene que tener cuidado en eso, porque si yo me acerco a un sordo a preguntarle y es un de esos críticos, pero que forma chévere, pero si es de los críticos que buscas como no es tan chévere, ¿sí? Porque te van a encontrar los 10.000 errores. De ahí la importancia, nuevamente, de un intérprete de apoyo, ¿no? Todos tenemos algo que enseñar, ¿sí? De todos aprendemos, todo el mundo tiene algo que enseñar, pero uno debe aprender del que sabe. ¿A qué me refiero con esto?
Eh, por ejemplo, si yo no supiera conducir, mi madre no sabe conducir, mi padre sí. ¿A quién le pido que me enseñe a conducir? Pues a mi papá, no a mi mamá. ¿Eso qué significa? ¿Que mi mamá no tiene nada que enseñar? No, ella tendrá algo que enseñar en lo cual es hábil, ¿sí? Entonces todos tenemos algo que enseñar, pero aprendemos del que sabe. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pedimos el consejo en el lugar equivocado y terminamos frustrados o heridos o, sí, no es aconsejable. No todo sordo, porque es usuario de lengua de señas, sabe sobre interpretación de lengua de señas. Esto es muy importante. Lo mismo ocurre, ¿no? Nos ocurre a nosotros. Nosotros somos usuarios de español, pero eso no nos hace competentes en la lengua de español. Nosotros, por saber español, no necesariamente estamos formados para enseñar español o para corregir textos en español, o sí, nosotros no somos correctores de estilo. Para eso hay que formarse. Entonces lo mismo pasa con sordos. Yo conozco sordos super pilos, ¿sí? Que ayudan, construyen, botan mucha seña. A mí, por ejemplo, me encanta interpretarle a Omar Bustos, no sé si lo conocen, Omar Bustos, fue presidente de la Sociedad de Sordos de Soacha y el hombre es un teso, ¿sí? Entonces, uno con toda confianza le puede preguntar a él, oye, la seña de... Y él, estamos usando esta, o la última reunión dijo, acordamos esto, ¿sí? Por ejemplo, Diego López, del INSOR, también fue estudiante nuestro. Entonces, son personas a las que uno les puede preguntar. Hay otros sordos que no tanto, ¿vale? Entonces, pendiente de eso. Dime, Andreita, que vi que levantaste la mano. Le iba a decir algo, pero la verdad se me olvidó. No estabas mencionando. Tranquila. Bueno, tengo una, Sí. una, una anécdota muy bonita con Hamilton. Hace muchos años, no sé si tú tuviste la oportunidad de ir, estuvimos en una capacitación de sordoceguera Ok. en Bogotá y él me hacía ver eso porque pues igual yo estaba muy nueva en el proceso de servicio de interpretación. Y le conté la experiencia, le pensé que era algo muy chistoso. Y yo, no, imagínate que yo voy esto y esto, ¿cómo se le ocurre, mamitas, que este más, perdón la palabra, tú eres tonta o qué? Y yo, perdón. Pero entonces, o sea, esas son cosas que uno lo enriquecen. O sea, personas que Claro. llevan tiempo y personas, y pienso también, profe, que es muy importante, primero aceptar lo que tú decías, las falencias o las debilidades que uno tenga, la parte humana y con quién tú haces equipo. No solamente Sí. como equipo con intérpretes, sino equipo con las personas sordas, porque no todo el mundo tiene esa humildad o esa facilidad de decirte, mira, ahí están estas falencias, tú puedes mejorar, ven, vamos que lo puedes hacer. Yo Ujú. pienso que cuando hay una persona que está empezando y siente ese deseo, yo les digo a ellos, listo, está bien, pero fórmense en como debe Claro. ser porque muchas veces saltan de una vez a prestar un servicio en una institución, ya sea de colegio, de universidad, saltan de una vez. Yo le digo, no, tú te saltas como un niño, que pedagógicamente tú tienes que empezar a enseñarle gatea, pero tú para caminar no tienes que, tú primero gateas y todo eso, y lo mismo pasa en ese proceso del servicio de interpretación. Entonces, pienso que generar conciencia o generar esa sensibilidad en el equipo, en los profesionales que vienen a futuro, eso es algo muy bonito y no todo el mundo tiene esa capacidad de enseñar. Yo tuve a alguien, o sea, yo creo que tú conoces, al que admiro mucho, un compañero que aprecio bastante aquí, Valle, Joaquín Hernández. Él está ahorita con Fenascor. Joaquín es un Ujú. coequipero excelente y Sí, yo me chévere. tengo la tranquilidad. Tuve una experiencia, profe, pues tantos años, llevo más de 20 algo de años en este campo. Ujú. Una vez fui a prestar un servicio de interpretación y entramos en la final de la evaluación, porque pues la institución de nosotros era la institución pionera en una prueba que estaba haciendo el INSOR. Cuando entraron mis compañeras, yo salí llorando y yo le dije, bueno, al menos dígame que fui bien vestida. Al menos eso como para uno Sí, sentirse bien, porque fueron mordaces con uno. Entonces yo dije, no voy a sí, repetirme la misma historia porque yo sé que otras personas no van a, o sea, no van a querer sentirse así, pero eso me dio también fuerte para decir, bueno, yo puedo hacer un buen servicio, yo puedo mejorar y eso ha sido un proceso y todos los días se aprende, todos los días se tienen cosas muy bonitas, experiencias que lo enriquecen a uno. Eso era. eso es cierto, eso es cierto. Y mira que por eso hablábamos de esos principios profesionales, principios en el trato con el otro, pero también principios como persona. Yo personalmente, sí, y lo digo con mucho respeto y esto, y con presunción de pronto a equivocarme, pero yo me considero una persona humilde en mi trato.
¿sí? Yo trato a todas las personas con cariño, con respeto, y creo que eso le permite a uno no solamente aprender abiertamente, porque tú siempre estás dispuesto a que alguien te pueda enseñar algo, ¿por qué no? ¿Cierto? Como tú lo acabas de decir, pues, tenemos personas que llevan añísimos, que tienen una experiencia tremenda, tenemos a otros que prácticamente la lengua de señas fue su primera lengua, ¿sí? Porque en el caso de los CODA, con padres sordos, o tenemos a alguien que su hermano es sordo ciego y nos puede enseñar cantidad de cosas desde su vivencia, ¿sí? Asimismo tenemos algunos que están aquí por interés propio, les gustó y hasta ahora están empezando en ese camino. Eso no los hace menos y a los otros eso no los hace más. Yo personalmente pienso eso. Nosotros, por mencionar, yo fui intérprete en algún momento en el Colegio Manuela Beltrán, en el nocturno, y Javier Mora, fue intérprete de Presidencia, ¿se acuerdan? El de Claro, el de que se viste en una camisa roja para interpretar en Claro. Javier Mora fue estudiante nuestro aquí, ¿sí? Él se graduó en diciembre del año pasado. Y yo lo conozco hace años, y él es CODA, además. Lo conozco hace añísimos, ¿sí? Pero él, por lo menos con nosotros, era una persona muy humilde en su trato. Este fin de semana conocí a Javier, el de Señantes, ¿sí? Y Javi es estudiante nuestro también. Y él tiene su canal de YouTube, que además es de los más reconocidos entre los intérpretes que manejen canal, y él interpreta por allá en Bucaramanga en el canal regional y en universidades y así. Entonces, qué importante es poder reconocerse en el otro, tenga mucha experiencia o tenga poca experiencia. Si tiene poca experiencia, apoyemos. Si tiene mucha experiencia, apoyemos y aprendamos, creo yo, ¿sí? Ese es como uno de mis asuntos de vida y creo firmemente en hacer red. Por eso siempre digo, porque no hay nada más chévere que conocer gente como ustedes y poder saber que uno en algún momento pueda contar con ustedes también. Dinos, mi querido Alan, que debí levantarla y la bajaste. ¿Por qué, amigo? No, es que además de aprender con compañeros también, de verdad que la sencillez y la humildad que vos tienes, profe, es impresionante también la forma de enseñar de una forma muy lúdica. Y considero de que realmente eso hace parte también de no solamente el fortalecimiento del conocimiento, sino también de los procesos conductuales como profesionales. Hay algo que de pronto nos puede salvar a nosotros, porque lo estabas comentando. Pueden haber sugerencias positivas, constructivas. Pueden haber otras que no, otras que de pronto pueden destruir, pueden desanimar y son bastante subjetivas. Pero mi recomendación de todo lo que he conllevado en esta vida y la conclusión que llevo es, mis queridos compañeritos, no nos tomemos nada personal, tomemos lo bueno, lo positivo, construyámonos de eso. Yo recibí mucho palo porque yo era una persona que tenía unos gestos faciales bastante planos, muy planos, y eso me dio un carrote. Oiga, hermano, pero si vos estás contento, hagan la cara de felicidad. Si estás feliz, hagan lo mejor dicho, exagere. Y yo creo que te diste cuenta un poquito en los videos que te he presentado que tengo unos gestos faciales de acuerdo con el contexto. Y eso me retó bastante. Al principio me sentí muy achantado, bastante desanimado, pero dije, no, tenemos que trabajar en eso. Y también ser autodidactas, tenemos que investigar, tenemos que tener esa sed de conocimiento, estar empapándonos constantemente, practicar. No esperemos que de pronto en los servicios de interpretación, de pronto es que sean los ámbitos donde nosotros tenemos que practicar y cometer los errores. Qué bueno es que realmente estar antes, prepararnos, realmente afrontarnos y que cuando estemos en ese espacio de interpretación, pues nos sintamos cómodos, nos sintamos confiados que realmente estamos interpretando una información veraz, una información que realmente aplica y que pues obviamente no nos va a colocar a nosotros en una situación apretada, porque casos se han visto. Hay intérpretes que de pronto han inventado cositas por ahí, eso se nota. Eso se nota. Sí. Entonces, es importante también
llevar a cabo una preparación previa de parte de nosotros y nada, hacerle para adelante las cositas negativas, tomar lo bueno, sacudirnos, levantarnos y ánimo para adelante, pues. Estoy de acuerdo, mi querido Alan. Y mira que tocaste algo que a mí me encanta y es que, bueno, en algún momento lo dijo Santo Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, ¿no? Pero es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y es de Miguel Ruiz, de un mexicano, que el man tomó, él es un investigador muy bueno además, y él tomó partes de la filosofía tolteca, ¿no? Pues porque es mexicano, y escribió el libro Los Cuatro Acuerdos. Y el primero era ser impecable en las palabras, ¿sí? El segundo era no te tomes nada personal. No me acuerdo cuál era el tercero. Y el cuarto era haz lo máximo que puedas, lo mejor que puedas en cada situación. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cuál era el tercero, pero ahí se los dejo para que lo puedan googlear. Miguel Ruiz se llama él, es un mexicano. Y el libro es chiquito y es muy bueno, ¿no? No haga Y ahí suposiciones, profe, el tercero. ay, sí, gracias, Ya mi lo querida leí. Andreita. No hacer suposiciones. Sí, señora, tienes toda la razón. Entonces, mire qué bonito, ¿no? Impecable en las palabras, en el trato con los demás. No tomarse nada personal, que es lo que acaba de explicar Alan, que es difícil, honestamente, porque uno siempre tiene egos y apegos. Sin embargo, creo que parte de la humildad está en eso, en reconocer, como dijimos, todo el mundo tiene algo que enseñar, soy susceptible de mejora, también cometo errores, ¿no? No me las sé todas. Esos principios, no desde el victimizarse y menospreciarse, porque no, sino desde el reconocerse, ¿sí? Puedo mejorar. Sé, he trabajado en esto, he hecho esto, lo otro, tal, pero también sé que tengo un camino por recorrer. Eso nos ayuda mucho, porque estamos de acuerdo. A veces, como lo dijo Andreita, a veces los intérpretes nos damos tanto palo. Eso ha ido mejorando, soy honesto, ha ido mejorando, pero todavía nos falta. Y espacios como este nos ayudan a mejorar en eso, ¿sí? El conocernos, el relacionarnos, el saber que todos tenemos las experiencias. Por eso siempre yo les pongo en sus evidencias, tenga en cuenta las experiencias previas, porque es que ustedes tienen un conocimiento, un bagaje, una vivencia, ¿sí? Que eso no se puede desconocer. Sí, es cierto que los autores saben y han escrito, pero pues mis queridos, nosotros también sabemos porque hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Obvio, respetando las referencias y los libros, pero qué bueno poder comentarnos estas cosas y formarnos entre todos. Por eso, mis queridos, es que me encanta tanto este espacio con ustedes, este diálogo. Espero con ansias el día en que nos podamos encontrar, Tintico y Buñuelito, ¿cierto? Y echamos rulo bien, bien rico. Por el día de hoy los voy a dejar descansar, no sin antes decirles en 15 días, entonces iniciamos con esas exposiciones que Alan nos colocó ahí, ¿cierto? Para que todos sepan y les avisen, por favor, a sus compañeros que no estuvieron presentes. Entonces iniciamos con las exposiciones, luego seguimos con el tema y cierro con la evidencia porque ya se nos están acabando los tiempos de este módulo. Se les quiere un montón, me encantó Profe, verlos nuevamente. di- Sí, dime. discúlpame, no te escuché muy bien. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? En 15 porque en 15. 8 es festivo. Ah, listo, profe. Sí, Gracias. entonces en 15. Instructor, y ¿Listo? otra preguntita Dime, para terminar. Es decir, claro. nosotros los que no hemos expuesto, hicimos el video y lo compartimos con el grupo, ¿aún así tenemos que exponer también? Sí, 15 días. mi querida Lucy. La idea es hacerlo. Lo que hicimos con el video es como tener esa seguridad, ¿no? De la evidencia en caso de que el tiempo no nos dé. Pero ahí hay unos ya listos para exponer, entonces arrancamos con ellos. Si el tiempo nos da, alcanzaremos todos, aunque creo sinceramente que no nos va a alcanzar el tiempo para que todos se expongan. Por eso el video. ¿Listo? Luzda y Sarita, con todo gusto. Ujú. Luzda, Profe, cuéntanoslo. lo que pasa es que la evidencia que está para el 27, entonces, ¿qué hacemos, profe? No, por eso yo les dije que la vamos a correr, ¿no?
tranquilos, la vamos a correr porque no quería pasar este tema y el que sigue, que también es bien importante, o sea, darles la evidencia sin estos temas, que son bien claves. ¿Listo? Entonces, no te Ok. preocupes, la vamos a correr. Yo mañana mismo hago la solicitud a Sayuna, hablo con el equipo ejecutor y explico. Necesitamos correrla, a ver qué nos dicen, aunque no creo que haya problema. No creo que haya problema, Ok. porque venimos de varios Otra festivos, fresca. cosita, Sí, no lo interrumpo. Profe, ya le envía su merced al WhatsApp el video. eso, súper duper. Sí, profe. Bueno, Vale, mi no profe, hay lío. muchísimas gracias. Con Bueno, todo que tenga gusto, buena querida. noche, pues. Igualmente. Sarita, cuéntanos, para cerrar. Cuéntanos. Ay, profe, buenas noches, qué pena con su merced. Es que llegué tarde del trabajo. Esta semana me ha tocado muy duro y no alcancé a llegar. Y yo me iba a conectar desde el celular, pero preciso, se le acabó la batería y ni cuenta me di, no lo puse a cargar. Y entonces mi profe, yo estaba pendiente de pues lo que alcancé a escuchar de la participación de los compañeros y eso. Pero también tenía la inquietud sobre el tema de la exposición, si de pronto se habían hecho hoy y yo no alcancé a participar o... No, tranquila, Sarita, no, hoy solamente dimos el tema, ahí está, yo voy a colocarla, ¿no? Ahí está la grabación, la cuelgo en Sayuna para que puedas ver la parte que no alcanzaste a ver y en 8 días, perdón, en 15 días, sí vamos a iniciar con las exposiciones, ¿vale? Ahí está en el chat. Incluso, pues, si mi querido Alan lo puedes compartir al grupo de WhatsApp para que todos sepan que con esas exposiciones vamos en ese orden tal como está ahí. Sí, hay 3 normas que están ahí con los grupos. Con ellos arrancamos y luego doy yo el tema y cerramos con la explicación de la última evidencia. Ya nos queda solo una, que es bien bonita y ya también medio la expliqué, pero ahí Ay, profe. habilitamos todo. ¿Vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto, Sarita. Mis amigos, Dios los bendiga, se les quiere un montón. Descansen, descansen. Chao, Profe, chao. gracias. Un A ti, abracito. Gracias, a Muchas profe. gracias. todos. Buenas noches Feliz para noche. todos. Bueno, Un gran chao. abrazo. Gracias, Profe, profe. Gracias, feliz noche. ya te envié el correo. Igualmente. Ya te envié el Vale. correo. Vale. Ya lo Vale, reviso. feliz. Dios Que los estés bien. bendiga. Chao, chao. Descanses. Gracias.